Minasan konnichiwa, bienvenidos a esta lección número 7 del curso de gramática de japonés en nivel básico. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, justamente el día de hoy estaremos viendo estos 6 nuevos temas. Vemos por ahí que hay una partícula de la cual ya hemos hablado en lecciones anteriores. Hay algo que dice palabra oración. O sea, estamos viendo diversas estructuras o frases modelo para decir cosas nuevas, cada una con un significado bastante importante, por lo cual es importante que nos adentremos en este momento a ver qué es lo que tenemos aquí. Para el tema número uno tenemos sustantivo, que dice instrumento diagonal medio, partícula de y un verbo. Tal cual como hemos mencionado en lecciones anteriores, la partícula de se refiere al medio o método con el cual se efectúa el verbo. Lo vimos con los verbos de movilidad, más específicamente con el verbo de ir, y de iba acompañado del medio de transporte que se estaba utilizando en ese verbo. Y aquí tenemos dos ejemplos. Hashi de goha no tabemasu, que significa como el arroz con palillos. Esta parte del hashi es muy importante porque si decimos hashi, es decir, con la entonación más arriba, en la parte del shi, estamos diciendo puente y no palillos. Ojo ahí, que tienen el mismo hiragana, pero cambia esa parte de la pronunciación, donde ponemos ese acento. Entonces, con los palillos es hashi. Hashi de goha no tabemasu. Con los palillos, como arroz. Y tenemos como el arroz con palillos. Después tenemos Nihongo de repoto o kakimasu, que significa escribo un reporte en japonés. Nihongo, que es japonés, repoto o kakimasu, escribo un reporte. Escribo un reporte en japonés. Para el tema número 2 tenemos la siguiente frase modelo: palabra oración, partícula wa, luego tenemos go, partícula de y nan desu ka. Esta frase modelo nos permite preguntar acerca de cómo se dice algo en otro idioma. Vamos a verlo con los ejemplos. Arigato wa eigo de nan desu ka, que significa cómo se dice arigato en inglés, o qué es arigato en inglés. Vamos a analizar la oración. Arigato es la palabra, se usa la partícula wa porque es la palabra de la cual estamos hablando y de la cual queremos saber su traducción. Después viene el idioma junto con la partícula de, en este caso es inglés, que se pone como ego. Y luego preguntamos nandeska, ¿qué es? Arigato, la palabra arigato, ¿qué es en inglés? Y la idea central de lo que estamos diciendo es cómo se dice arigato en inglés. A lo que nos estarán respondiendo thank you des. Se dice thank you o es thank you. Vamos a ver si fuera al revés. Thank you a Nihongo de nandeska. ¿Cómo se dice thank you en japonés? ¿O qué es thank you en japonés? Aquí sigue siendo lo mismo, la palabra que queremos traducir viene atrás de la partícula wa, luego el idioma, en este caso es japonés, Nihongo de nandeska, a lo que nos pueden responder con arigato des. Se dice arigato o es arigato, viene siendo lo mismo. Vamos a hablar rápidamente de la partícula go. Go se utiliza para hablar acerca de un idioma. Si vemos que se está utilizando este kanji, este go, quiere decir que se está hablando de un idioma. En el caso de, por ejemplo, el japonés, tenemos que Nihon es Japón, por sí solo es Japón, pero si se agrega este go, ya se está hablando del idioma japonés. Algo similar sucede aquí con el inglés, que dice ego. Si bien go nos indica que estamos hablando del idioma inglés, esta parte del tiene un significado diferente. ¿A qué me refiero? Si nosotros quisiéramos mencionar el idioma español, diríamos Spaingo. Spain significa España y se agrega la partícula go, por lo cual estamos hablando del idioma español. Estados Unidos se nombra como América, pero no podemos decir Americago porque no tiene sentido. Sino que para hablar del idioma inglés sería ego. Pasa algo muy gracioso con muchos países de Latinoamérica también. Por ejemplo, México. En México hablamos español, no hablamos mexicano, por lo cual para referirse al idioma que se habla en México tendría que ser Spaingo, no
Mekishkogo. Esto es un error muy común que llega a verse cuando, o sea, gente que está aprendiendo japonés e incluso con los mismos japoneses cuando no conocen el idioma de otros países. El mejor ejemplo es esto de Latinoamérica y el español. Entonces, sí, hay que tomar esto en cuenta. Ya habrá un video hablando más específicamente de países e idiomas y todo ese rollo, pero por el momento quedémonos con esta información. En el tema número 3 tenemos sustantivo de persona, partícula ni, sustantivo 2 o alguien más, y etcétera. Vamos a ver lo que dicen nuestros apuntes. Vamos a ver lo que dicen nuestros apuntes. Los verbos como agemas, que tenemos aquí y que significa dar, kashimas, que significa prestar, o shiemas, que significa enseñar, suelen utilizarse mencionando lo que se está otorgando. Y esto que se está otorgando viene antes de la partícula o. Por otra parte, la partícula ni indica a la persona que está recibiendo lo que se está otorgando. Esta es la mayor característica de lo que acabamos de ver. Tanto agemas, repetimos, dar, kashimas, prestar, y oshemas, enseñar, son acciones que representan dar algo a alguien. Y este alguien se está indicando con la partícula ni. Vamos a leer nuestros ejemplos. Tenemos Watashi wa Karina-san ni hana o agemashita. Le di unas flores a la señorita Karina. Watashi wa lo podemos omitir porque estamos hablando de nosotros. Karina-san ni a la señorita Karina hana o agemashita. Le di unas flores. En el segundo ejemplo tenemos Jose-san ni hon o kashimashita. Jose-san ni al señor José hon o kashimashita. Le presté un libro. Por último tenemos Jorge-san wa Maria-san ni eigo o oshimashita. El señor Jorge le enseñó inglés a la señora María. Jorge-san wa, el señor Jorge, María-san ni a la señorita María, eigo o oshimashita. Le enseñó inglés. Vamos a dar un último repaso a los verbos agemas, dar, kashimas, prestar y oshemas, enseñar. Nuevamente son tres verbos que representan otorgar algo a alguien. En el tema número 4 tenemos sustantivo 1 de persona, partícula ni, sustantivo 2, partícula o, moraimas, etc. Vamos a leer nuestros apuntes. Los verbos como moraimas, que significa recibir, karimas, tomar prestado, haraimas, aprender, suelen utilizarse mencionando lo que se recibe. Y la partícula ni indica a la persona que otorga. Es una estructura bastante similar a la que acabamos de visualizar en el tema número 3, pero aquí los verbos son más enfocados al recibir y no al otorgar. Por lo tanto, la persona que es representada por la partícula ni ahora tiene otro significado. Ahora ya no es la persona que recibe, sino la persona que otorga. ¿A quién se lo va a otorgar? Al sujeto de la oración. Por ejemplo, tenemos Watashi wa Karina-san ni hana o moraimashita. Recibí unas flores de la señora Karina. Esto recordemos que lo podemos omitir porque estamos hablando de nosotros mismos. Karina-san ni de la señorita Karina hana o moraimashita. Recibí unas flores. Luego tenemos Jose-san ni hon o karimashita. Tomé prestado un libro del señor José. Jose-san ni del señor José hon o karimashita. Tomé prestado un libro. Por último tenemos Jorge-san wa María-san ni eigo o hareimashita, que significa el señor Jorge de María aprendió inglés. ¿Todo bien hasta aquí? En el siguiente punto tenemos que es correcto también utilizar cara en lugar de ni, pero cuando hablamos de que recibimos algo de justamente entidades, empresas o escuelas, siempre tiene que estar este cara. Deja de ser opcional y lo tenemos que usar. Porque en un inicio pues es opcional, simplemente. Por ejemplo tenemos Karina-san kara hanao moraimashita. Es decir, de la señorita Karina o de la señora Karina recibí unas flores. Karina-san kara hana o moraimashita.
Y aquí abajo tenemos Ginko kara okane o karimashita, que quiere decir tomé dinero prestado del banco. Ginko habíamos visto que es banco, kara del banco, okane o karimashita, tomé prestado dinero. Ginko kara okane o karimashita. Por lo que vemos que la estructura es la misma que en el ejemplo número 3, pero pues como los verbos ahora ya no son de otorgar, sino de recibir, el significado que viene en el sujeto o en el sustantivo antes de la partícula ni es diferente. Ahora ya no es la persona que otorga, sino la persona que recibe, y el sujeto de la oración se convierte en la contraparte. En el tema número 5 tenemos mo, verbo y terminación mashita. Se trata de una estructura para indicar que una acción ya ha sucedido o ya se ha concretado. Por ejemplo, mo tabemashita, que significa ya comí, o mo nomimashita, ya bebí. Si nos damos cuenta, los verbos están en su forma pasada afirmativa y aquí simplemente se está agregando un mo para indicar un ya. Es decir, esto ya sucedió. Si solo dijéramos tabemashita o nomimashita, estaríamos diciendo comí, bebí. Pero, ¿y luego? No, no tiene mucho sentido decirlo por sí solo, sino que tenemos que ser un poquito más específicos. En este momento simplemente indicar, ah, ya comí, o ah, ya bebí. Mo tabemashita, mo nomimashita. Y también puede presentarse a modo de pregunta, como tenemos aquí. Mo nimotsu o okurimashita ka? ¿Ya ha enviado el paquete? Mo, como dijimos, es ya. Nimotsu, que significa paquete, partícula o, y okurimashitaka. Y aquí, dependiendo de si ya se concretó la acción o no, vamos a tener respuestas un poco diferentes, obviamente. En el caso de que sí, podemos decir Hai, mo okurimashita. Sí, ya lo envié. Pero podemos omitir también el mo y simplemente decir Hai okurimashita o sí, lo envié. Y tiene sentido. No es necesario especificar que ya lo hicimos, sino que con el verbo ya podemos decir sí, lo envié y se entiende perfectamente. En el caso de que no sea así, podemos decir ie, mada, okte, imasen. No, aún no lo he enviado. O también podemos decir ie, mada des. No, aún no. Esta última es más sencilla que la de arriba. En la de arriba estamos diciendo ie, no, mada, que es aún, okte, imasen, que sería como decir no lo he enviado o no se ha enviado. Y en conjunto forma no, aún no lo he enviado. Personalmente me agrada un poco más la última, es más sencilla de tanto de aprender como de utilizar, ¿no? Pero es importante conocer que existen más formas de responder a las preguntas. Por lo cual, bueno, ya acabamos de incorporar a nuestro conocimiento esta nueva estructura, esta nueva forma de responder. Hablemos ahora de la omisión de partículas. Hemos visto que existen partículas para indicar al sujeto de la oración o al objeto directo del verbo, y si bien son muy importantes, en caso de que estas entidades a las cuales nos referimos sean demasiado explícitas en el sentido de que ya sabemos que estamos hablando de ella, por cómo va girando la conversación o incluso por el contexto de la misma, en un aspecto más físico, es decir, vamos a verlo con los ejemplos. Tenemos kono spoon wa suteki desu ne, es decir, es bonita esta cuchara, ¿no? Pero si omitimos la partícula, sería kono spoon suteki desu ne. Es bonita esta cuchara, ¿no? Y yo me imagino un escenario en el que estoy con otra persona, estoy justamente sosteniendo esa cuchara, la estoy mirando y le digo a esta persona, kono spoon suteki desu ne. Es bonita esta cuchara, ¿no? Aquí el objeto al cual nos estamos refiriendo, el cual es el sujeto de nuestra oración, queda bastante explícito. En el último ejemplo tenemos Kohi o mo ippai ikagas ka. Le apetece otra taza de café. Kohi, que es café, la partícula o la estamos omitiendo. Luego viene mo, que aquí adquiere el significado de otra u otro. Ippai, y es uno, y pai es un contador para bebidas. Esto es bien interesante porque habíamos ya mencionado que existen muchos contadores, al menos de que no lo haya dicho, pero existen muchos contadores en el japonés. Hay un contador para libros, hay un contador para bebidas, hay un contador para objetos como máquinas, son muchísimos. Y en este caso está el de bebidas. Ipai, una bebida.
y cagaska, que significa le gustaría de una manera cortés. Por lo tanto, le gustaría otra, refiriéndose a bebida, otra bebida que sería koji, café, le apetece otra taza de café o le apetece otro café. Y esto puede ser bajo un contexto en el cual tú te puedes acercar con una cafetera, por ejemplo, y la otra persona tiene su taza vacía. Le puedes decir kojimo ippai kagaska sin mencionar la partícula o, porque el contexto favorece saber que nos estamos refiriendo al café o a la taza de café. Y listo, en esto consiste la lección del día de hoy. De hecho, fueron temas bastante rápidos de ver, pero que vale la pena mucho repasar porque estamos ahora ante nuevos verbos. De hecho, nos introdujeron 6 o 7 verbos nuevos, por lo cual sí, hay que darles una repasada y si es posible, intentar formar nosotros nuestras propias oraciones. Si gustas compartirlas, estaremos ahí al pendiente para leerlas y para apoyarte si tienes alguna duda. Por lo cual, sin más que comentar, nos vemos en la próxima lección y poco más. Que tengas un feliz aprendizaje. Matanem.